Enfrentamos tiempos de incertidumbre, guerras impulsadas por el deseo insaciable de poder, pandemias con el potencial de cambiar nuestra forma de vida, cambios climáticos que amenazan nuestra existencia en la Tierra y avances tecnológicos que transforman el panorama laboral, dejando un futuro incierto para las próximas generaciones. Estas realidades, junto con muchas otras preocupaciones, nos llenan de dudas sobre lo que nos depara el mañana. Si sientes una opresión en el pecho y tu corazón se acelera al pensar en estas cuestiones o en otras preocupaciones personales sobre el futuro, es posible que estés experimentando futurofobia, el miedo profundo al mañana. En medio de este torbellino de temores y ansiedades, es vital recordar que no estamos solos en nuestra preocupación por lo que está por venir. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado consuelo y sabiduría en palabras que trascienden el tiempo. Un ejemplo de esto se encuentra en las Escrituras, donde se nos ofrece un consejo que resuena con sorprendente actualidad. No te agobies con el mañana se agobiará por sí mismo. A cada día le basta su propio afán. Mateo 6:34. Esta cita nos invita a centrar nuestra atención en el presente, recordándonos que, aunque el futuro parezca abrumador, cada día viene con sus propios retos y victorias. Al enfocarnos en el aquí y el ahora, podemos manejar nuestras preocupaciones de manera más efectiva, reduciendo la carga que el miedo al futuro impone sobre nuestros hombros. Pero, ¿cómo surge esta fobia y cómo combatirla en un mundo que cada vez parece menos seguro? Acompáñame en este video mientras resolvemos estas preguntas, buscando no solo entender la naturaleza de nuestro temor, sino también encontrar maneras de vivir con esperanza y determinación, a pesar de las incertidumbres que nos rodean. Si te está gustando nuestro contenido, recuerda suscribirte, darme un glorioso like y comentar qué te está pareciendo. El miedo al futuro de una u otra forma, todos en el planeta lo experimentamos porque está en nuestros genes. Imaginemos a dos cazadores-recolectores prehistóricos. Uno se preocupa por la posibilidad de que no haya suficiente comida para su tribu y decide prepararse, almacenando alimentos y buscando nuevas fuentes de alimento. El otro cazador no se preocupa por el futuro y no toma ninguna medida. El primer cazador tiene más probabilidades de sobrevivir y alimentar a su tribu, transmitiendo genes que predisponen a la preocupación por el futuro. El miedo al futuro, en su justa medida, es una herramienta útil para nuestra supervivencia. Nos empuja a anticiparnos a los problemas que se perfilan en el horizonte, a prepararnos y adaptarnos a los cambios venideros. Es un legado de nuestros ancestros, una señal de alerta que nos ha permitido prosperar en un mundo lleno de incertidumbres. Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando este miedo se intensifica y se convierte en una carga paralizante, transformándose en lo que conocemos como futurofobia. Esta transición del miedo útil a un temor irracional puede ilustrarse con el ejemplo de un estudiante frente a sus exámenes finales. Por un lado, una preocupación moderada por el futuro puede motivarlo a estudiar, organizar su tiempo y prepararse adecuadamente. Pero por otro lado, si este miedo escala a una ansiedad desmedida, puede resultar en insomnio, incapacidad para concentrarse y, paradójicamente, un rendimiento mucho peor de lo que su preparación hubiera anticipado. En este escenario, el miedo deja de ser un aliado para convertirse en un enemigo, un obstáculo que no solo afecta su capacidad para enfrentar los exámenes, sino que también impacta su bienestar emocional y físico. La futurofobia surge no de la sensata precaución de prepararse para lo que está por venir, sino del exceso de temor que nos roba la alegría del ahora y nos sumerge en un mar de inquietud y desánimo. Es completamente natural sentirse abrumado por las expectativas del futuro, especialmente en una época donde los desafíos parecen más grandes que nunca. No estás solo si te encuentras enfrentando estos sentimientos, ni tú ni nadie está solo en esto. Es una realidad cada vez más común en estos tiempos. Los expertos han denominado a nuestra era como el momento Fanny, donde la F simboliza la fragilidad de nuestro mundo, la A, la ansiedad que nos embarga, la N, la naturaleza no lineal de nuestros desafíos, y la I, la incomprensibilidad de lo que nos espera. Este término busca encapsular la complejidad de nuestros tiempos, recordándonos que es humano buscar entender y querer hacer frente a la incertidumbre con esperanza y coraje.
En este panorama de incertidumbre, la pregunta que resuena en muchos de nosotros es: ¿cómo podemos combatir la futurofobia en un mundo que parece menos seguro cada día? La respuesta yace en adoptar estrategias que nos ayuden a gestionar nuestra ansiedad y miedo al futuro. Primero, aceptemos la incertidumbre como una parte inherente de la vida. Puede liberarnos de muchas preocupaciones innecesarias. No todo lo que nos preocupa sucederá, y muchas de las cosas que sucederán estarán fuera de nuestro control. La meditación se presenta como una poderosa herramienta para centrarnos en el presente y disminuir la ansiedad. Nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiéndonos experimentar el momento actual con mayor plenitud. Ser valientes no significa no tener miedo, sino enfrentar esos temores con determinación y permitirnos avanzar a pesar de ellos. La escritura reflexiva, por su parte, nos ofrece un espacio para dialogar con nosotros mismos, entender nuestras preocupaciones y, a menudo, encontrar claridad y nuevas perspectivas. Pero la verdad esencial es que, aunque nuestro deseo de controlar el futuro sea comprensible, la realidad es que hay muy poco de nuestro porvenir que realmente podemos predecir o controlar. Lo único que verdaderamente está en nuestras manos es cómo respondemos a lo que nos sucede y cómo elegimos vivir en el presente. Preocuparse por el futuro es una batalla en la que poco se gana, porque el futuro, en su esencia, no está escrito. Enfocarnos en el aquí y ahora es crucial. Tú eres el autor de tu propia historia, y cada día te brinda la tinta y el papel para escribir el próximo capítulo. Actúa con valentía para enfrentar cada día con la certeza de que los desafíos y dificultades son, en esencia, parte vital de la experiencia humana. Es esta vivencia, con sus altibajos, que son los que nos definen, nos moldea y nos enseña el inestimable valor de cada momento vivido. Así, con cada paso hacia adelante, nos equipamos mejor para cualquier eventualidad, recordando siempre que la vida, en su impredecible belleza, nos invita a ser autores de nuestro propio relato, valientes ante lo desconocido y dispuestos a abrazar cada experiencia como una oportunidad para crecer. En la aceptación y el coraje encontramos no solo paz, sino también la fuerza para construir un futuro lleno de posibilidades, uno que, día tras día, se escribe con nuestras propias manos y recuerda juntos podemos mucho, solos muy poco.